Me casé con el chico que una vez me intimidó en la escuela porque prometió que había cambiado, pero la mañana después de nuestra boda, me echó. Pensé que me había engañado de nuevo, hasta que su abogado apareció en mi puerta. El sobre se quedó en la encimera de mi cocina durante 11 minutos antes de que me atreviera a tocarlo. Sé que fueron 11 minutos porque el reloj de mi microondas marcaba las 7:43 cuando el abogado se fue, y eran las 7:54 cuando finalmente recogí aquel rectángulo sellado de papel color crema, con mi nombre escrito al frente con la letra de Kevin. Maggie, una palabra, una sola sílaba. La misma palabra que había usado para destruirme a los 17 años, y la misma palabra que me había susurrado la noche anterior, cuando yo todavía llevaba el vestido blanco, y creía que, por fin, mi vida tenía sentido. Estaba de pie en mi propia cocina, el apartamento que había conservado, el que todos llamaban mi vía de escape, el que mi hermana Matilda decía que demostraba que no confiaba plenamente en él, y no me había quitado el abrigo. Había conducido a casa con él puesto, me había sentado en el suelo con él, había preparado café con él, y ahora sostenía una carta de mi esposo de apenas 18 horas, con unas manos tan firmes que me asustaba a mí misma. Hace 20 años, habría estado temblando. Hace 20 años, yo era el tipo de chica que temblaba. Kevin Marsh se había encargado de cambiar eso, de la peor manera posible. Cuando pasas suficientes años escuchando que no eres nada, al final dejas de encogerte. El sistema nervioso aprende, construye tejido cicatrizal donde antes estaban las partes blandas. Dejé la carta a un lado y me obligué a terminarme el café primero. Déjame contarte quién era yo antes de Kevin y en quién me convertí por su culpa, porque son dos personas distintas y ambas importan por igual para entender lo que viene después. Tenía 16 años cuando mi familia se mudó a Claremont. A mi padre lo habían trasladado de trabajo. Mi madre andaba desbordada lidiando con el caos de una casa nueva, y mi hermana Matilda, 3 años mayor e infinitamente más genial, ya se había ido a la universidad, así que no estaba disponible para darme apoyo moral. Empecé el penúltimo año en el instituto Claremont High sin conocer absolutamente a nadie. Es un tipo de soledad muy específico. No es dramática, solo hueca. Yo era callada, leía demasiado. Tenía un blog sobre libros y sentimientos que tal vez leían 12 personas. Llevaba el pelo recogido en una trenza porque era lo más fácil, no porque me quedara bien. Y todavía no he perdonado del todo a mi versión adolescente por esa decisión. No destacaba en nada de lo que se respeta en un instituto. Era el tipo de chica a la que se borra del mapa. Kevin Marsh, en cambio, era imborrable. Era el tipo de chico que produce todo ecosistema social al menos una vez, hecho como una promesa. Divertido de una manera que hacía que los profesores se olvidaran de enfadarse con él, y con la seguridad particular de alguien a quien jamás le habían dicho que no era suficiente. Fue el apoyador, linebacker titular, hasta que se lesionó la rodilla en su penúltimo año, e incluso con muletas caminaba como si los pasillos fueran suyos, porque lo eran. Su risa era fuerte y un poco cruel, y aún así todo el mundo la buscaba. Tuvimos un momento real, solo uno. Lo encontré detrás del gimnasio en octubre de ese año, sentado en el cemento frío con las muletas cruzadas sobre las rodillas y el rostro haciendo algo que claramente no estaba acostumbrado a hacer. Se veía más joven, más pequeño. Había estado llorando, no en ese instante, pero lo bastante cerca como para que sus ojos siguieran rojos y su mandíbula estuviera tensa, como se pone el rostro cuando intentas recuperar la dignidad. Me detuve porque soy el tipo de persona que se detiene. Hola, dije. ¿Estás bien? Me miró. No creo que me reconociera al principio. Yo era solo una chica cualquiera que lo había atrapado en el único momento en que no estaba actuando para un público. Estoy bien, dijo. No tienes por qué estarlo, respondí, porque lo sentía de verdad, porque era el único tipo de cosas que sabía decir. Me miró fijamente un segundo, y entonces algo cambió en su rostro. No se suavizó. Exactamente. Fue más bien como una puerta cerrándose de golpe. Miró hacia otro lado. Yo seguí caminando. La semana siguiente, Kevin Marsh le dijo a todo el curso que yo había difundido el rumor de que su lesión era falsa para poder faltar a los partidos. Dijo que estaba obsesionada con él, que lo seguía a todas partes. Lo soltó en la cafetería, lo bastante alto como para que 3 mesas se callaran para escuchar. Sus amigos se rieron y todos los que habrían podido ser mis amigos miraron el cálculo social y eligieron la opción correcta. Almorcé en el baño durante 3 meses. No todos los días, solo los suficientes para que se convirtiera en algo habitual, de manera natural, como quien se adapta a una enfermedad crónica. Me lo dijo una vez, directamente a mí, a finales de año. Yo había entrado a un aula y él estaba allí con Travis Hollis y algunos otros. Kevin me clavó esa mirada lenta y evaluadora que tenía, y soltó. Nadie te va a amar jamás. Lo sabes, ¿verdad? En sus amigos se rieron, y yo le creí. Cargué con esa frase en el pecho durante años, como una espina que se iba clavando hacia algo vital. No volví a ver a Kevin Marsh en 20 años. Quiero ser muy precisa sobre cómo fueron esos 20 años, porque es importante para entender cómo pude tomar la decisión que tomé. Fui a la universidad en Vermont. Me gradué en comunicación con una especialización en estudios de la mujer y descubrí, para mi auténtica sorpresa, que no era incapaz de ser amada, que tenía un tipo de humor particular que a la gente parecía gustarle, que mi blog, que seguí escribiendo, acumulaba lectores poco a poco y que era capaz de entablar friendships profundas e incluso 2 relaciones serias
que terminaron por razones normales, nada catastróficas. Me mudé a Portland. Conseguí trabajo escribiendo para una organización sin fines de lucro que organizaba talleres contra el acoso escolar en institutos. Amplié mi blog. Empecé a escribir con honestidad, con una honestidad brutal, sobre lo que el instituto me había hecho, y la gente respondió de una manera que todavía me hace sentir extraña. Miles de personas. Para cuando cumplí 37 años, mi blog tenía unos 80,000 lectores habituales. Había dado 2 charlas TEDx. Tenía una propuesta de libro que mi agente decía que estaba a punto de caramelo. Ya no era la chica del cubículo del baño, pero también conservaba el apartamento con 2 cerrojos, unos ahorros de emergencia en una cuenta separada que nadie conocía, y jamás en mi vida adulta había aceptado un cumplido de buenas a primeras. La espina seguía ahí dentro. Solo había aprendido a ignorarla. Volví a cruzarme con Kevin un martes por la tarde en abril, en la sección de verduras de un Whole Foods, 3 años antes de casarnos. Intentaba alcanzar un frasco de limones en conserva, con ambos brazos estirados, inclinándose un poco hacia adelante en su silla de ruedas, con los dedos a punto de tocarlo, pero sin llegar. El frasco se tambaleó. Yo iba pasando por allí. Lo atrapé al vuelo sin pensar y se lo puse en la mano. Él levantó la vista. Su rostro hizo lo mismo que imagino que hizo el mío. Ese proceso de reconocimiento en el que el presente y el pasado chocan de frente y el cerebro tarda un segundo en procesar el impacto. Maggie, dijo. Mi nombre a secas, de algún modo. No Maggie Kowalski, solo Maggie, como si no existiera otra. Debería haber dicho, me alegro de verte, y marcharme. Lo sé. Mi terapeuta, la doctora Renee Park, a quien veía desde hacía 4 años en ese momento, y que tiene una calma tan específica que te dan ganas de confesarle tus secretos, me dijo más tarde que la decisión que tomé en ese pasillo de Whole Foods fue el eje de todo. He pensado mucho en eso. Me he preguntado si un ángulo ligeramente distinto en ese estante, o un paso un poco más rápido, habrían significado que siguiera de largo, si ahora estaría contando una historia diferente, quizá una más silenciosa, quizá una más solitaria. En lugar de eso, me quedé allí quieta, y Kevin Marsh dijo, lo siento, no fue la disculpa lo que me detuvo, fue como lo dijo, no de forma automática, ni con culpa, no como esa transacción verbal rápida que la gente ofrece cuando quiere saldar una deuda y quitársela de encima. Lo dijo como si llevara mucho tiempo cargando con algo pesado y estuviera eligiendo con cuidado dónde depositarlo, y luego empezó a detallar las cosas. La cafetería, específicamente, los nombres de los que estaban allí, las palabras que había dicho, el hecho de que sabía que yo almorzaba sola después de aquello y se había autoconvencido de que no era culpa suya. El comentario de después, recordaba el comentario exacto, el de nadie te va a amar jamás. Me lo repitió en voz baja, en mitad de la sección de verduras de un supermercado, con la mirada fija y la voz a punto de quebrarse. Y añadió, te dije eso, no tengo excusa. Me quedé allí probablemente unos 45 segundos sin decir palabra. La sección de verduras no era precisamente un lugar privado. Había un hombre con un carrito a 1 metro, fingiendo sopesar aguacates. Una mujer con 2 niños pequeños pasó a nuestro lado 2 veces. El hilo musical de la tienda escupía una canción pop agresivamente alegre que yo no conocía. Nada parecía real. Lo único real era Kevin Marsh con su frasco de limones en conserva y 20 años de daños plantados entre nosotros como una tercera persona. Entonces dije, está bien, y me alejé. Llegué a mi coche y me quedé sentada en el aparcamiento durante 16 minutos. Lo sé porque controlaba el tiempo de la tarifa para que no me multaran. En algún momento de esos 16 minutos comprendí que algo en mi interior se había movido un poco. No se había abierto, no se había curado, solo se había movido, como una perilla que gira 1 grado en una dirección inesperada. Conduje a casa, hice la cena, no se lo conté a nadie. Encontró mi blog 4 meses después. Me escribió a través del formulario de contacto, no para que lo perdonara, decía el mensaje, sino para entender mejor el alcance de lo que había hecho. Había leído varias entradas. Fue muy específico con cuáles y por qué. Citó un artículo que yo había escrito sobre la arquitectura particular de la humillación en la cafetería, cómo funciona, por qué los espacios públicos empeoran la crueldad privada, cómo el público forma parte del engranaje. Dijo que no había entendido, hasta que lo leyó, que al reírse estaba construyendo un monstruo. Pensaba que solo se estaba a reírse. Aclaró que no pedía nada, que entendería perfectamente si no respondía. Le reenvié el correo a la doctora Renee Park con el asunto. Por favor, dime que no voy a hacer lo que creo que voy a hacer. Ella respondió, ¿qué crees que vas a hacer? Acepté tomar un café con él. Antes de ir, llamé a mi amiga Débora, not a Matilda, porque el juicio de Matilda era demasiado tajante para ser útil en ese momento. Débora había trabajado 6 años como defensora de las víctimas en la fiscalía antes de pasar a la práctica privada. Tenía un don especial para calar los motivos de la gente sin sentimentalismos. ¿Qué quieres saber?, preguntó. ¿Es posible que alguien cambie de verdad?, dije. No fingir que cambia. ¿Cambiar de verdad? Se quedó callada un segundo. Sí, dijo. Es raro. Requiere que la persona tenga una visión lo bastante clara de lo que hizo para sentir todo su peso. No una culpa vaga ni un remordimiento
comportamiento general, sino una rendición de cuentas específica. La mayoría de la gente es incapaz, sus defensas no se lo permiten. ¿Y si son capaces? Entonces el comportamiento cambia porque cambia el concepto que tienen de sí mismos, explicó. No porque tengan miedo, no porque quieran conseguir algo, sino porque ya no toleran ser la persona que cometió esa atrocidad. La vieja identidad deja de encajarles. ¿Cómo se nota la diferencia? Tiempo, dijo. Consistencia cuando no hay nada que ganar. Y lo que hacen cuando las cosas se ponen feas. Fui a la cita. 1 hora. En una cafetería cerca de mi oficina. 60 minutos como máximo. Con mi ruta de escape bien planeada. Kevin se explicó de una manera que yo no esperaba. Su padre era el tipo de hombre que creía que el único valor de un chico residía en su fuerza física. Cuando la lesión de rodilla truncó el futuro de Kevin en el fútbol americano, su padre le dijo cosas que no voy a repetir aquí, pero la esencia era: no eres nadie sin esto. Kevin estaba detrás del gimnasio aquel día porque acababa de hablar por teléfono con él y necesitaba esconderse con lo que sentía. Yo pasé por allí y le ofrecí amabilidad, y él se dio la vuelta y me hizo pagar a mí por haber sido testigo de su debilidad, porque la debilidad, en el vocabulario de su padre, era contagiosa, y que la viera una chica era lo peor que le podía pasar. Me castigaste por ser amable contigo, dije. Sí, respondió. No soltó un era joven, ni un no sabía lo que hacía, solo un sí, rotundo y terrible. Fui a casa, llamé a Matilda, y le conté lo que había pasado. Es un sociópata jugando a largo plazo, sentenció ella. No lo creo. Maggie, te traumatizó. Esto no es un arco de redención de Netflix, es un depredador. No ha insistido en que lo perdone, dije. No ha pedido nada. Esa es la estrategia, insistió ella. Esa es la estrategia. Volví a la consulta de la doctora Park 2 veces esa semana. No me dijo lo que tenía que hacer. Eso es lo bueno de los terapeutas de verdad. Te ponen tus propios pensamientos delante y te piden que los mires. Lo que me preguntó fue esto: ¿qué significa perdonar a alguien sin confiar en él? ¿Y eres capaz de convivir con esa diferencia durante un tiempo? Podía. Y lo hice. Kevin y yo intercambiamos correos durante 2 meses. Luego llamadas ocasionales. No se mostraba sumiso ni fingía humildad. Eso era justo lo que me llamaba la atención. No parecía estar intentando conseguir una meta. Parecía estar haciendo algo mucho más incómodo. Mirarse al espejo y rendir cuentas consigo mismo delante de otra persona. Había empezado a ir a terapia. Había retomado el contacto. Parecía estar intentando conseguir una meta. Parecía estar haciendo algo mucho más incómodo. Mirarse al espejo y rendir cuentas consigo mismo delante de otra persona. Había empezado a ir a terapia. Había retomado el contacto con su madre, que había dejado a su padre años atrás y a la que él había evitado porque le recordaba al desprecio de su padre. Estaba sumergido en una reconstrucción privada de sí mismo bastante ingrata, y como yo llevaba una década escribiendo sobre el acoso escolar y la supervivencia, sabía perfectamente cómo era esa reconstrucción y cómo no era. Le dije a Matilda que iba a seguir hablando con él. No eres mi paciente, dijo, pero eres mi hermana. Te voy a decir esto una última vez y luego me callo. Perdónalo si lo necesitas, pero no tienes por qué confiar en él. Lo sé, dije. Bien, asintió. Ahora hablemos de otra cosa. 18 meses después, me pidió matrimonio en un parque cerca del paseo marítimo, sin público, sin grandes gestos. Dijo: sé que conservaste tu apartamento. Creo que haces bien. Quiero estar contigo mucho tiempo y quiero que tengas lo que necesites para sentirte segura. Esa última frase es en la que más pienso ahora. Dije que sí, porque el hombre que tenía delante no era el chico que me había destruido. Ese chico había existido, había hecho un daño real, y yo no pensaba hacer de cuenta que no. Pero este hombre se había pasado 1 año y medio demostrando algo, no con palabras, sino con la constancia de sus actos, con la paciencia de no agobiarme cuando me distanciaba, con la honestidad de admitir sus pequeños errores, con la madurez de encajar mi rabia cuando salía a la superficie de golpe y sin pedir disculpas. Se había ganado, palmo a palmo, el tipo de confianza que no nace de los detalles románticos. Esa confianza aburrida y fiable. Mi hermana me retocó el velo la mañana de la boda. Una ceremonia pequeña, 14 personas, un lugar que me encantaba, y la luz del final de la tarde colándose por los ventalanes. Todavía puedes salir corriendo, dijo, no del todo en broma. No quiero, respondí. Me examinó la cara durante un buen rato. Está bien, cedió. Está bien. Los votos de Kevin me rompieron por dentro. Me tomó de las manos y dijo, con total claridad ante las 14 personas de la sala: pasé años haciéndote sentir pequeña. Cada año que me quede de vida, quiero pasarlo asegurándome de que jamás vuelvas a sentirte pequeña a mi lado. No lloré, no pude. Sentía algo demasiado grande moviéndose dentro de mí como para que cupiera en unas lágrimas. Cenamos, bailamos. Su amigo Marco, uno de los pocos de aquella época con los que mantenía una relación cercana de verdad, ya no con Travis, nunca más con Travis, brindó por nosotros con un discurso que iba sobre mí y no sobre él, algo más raro de lo que debería. Mi editor de la ONG envió champán. Mi madre bebió de más y le repitió 3 veces a Kevin que al principio no se fiaba de él, algo mortificante pero muy propio de ella. A las 11 de la noche, en la suite del hotel,
Pensé, lo logramos. Pensé, es real. Pensé, por fin ha salido la espina. Entonces oí el zumbido. El teléfono de Kevin estaba sobre la cómoda, cerca de la ventana. Vi que la pantalla se iluminaba desde el otro lado de la habitación. Él también lo vio. Lo recogió, lo leyó y su rostro, es la única forma que tengo de describirlo, se cerró por completo, como una persiana que cae de golpe. Toda la calidez que le había visto construir en 18 meses desapareció tras un muro al que yo no tenía acceso. Dejó el teléfono boca abajo. ¿Quién era?, preguntó. Nadie, dijo. Travis Hollis, el que se reía más fuerte en la cafetería, el que se sumaba al linchamiento porque Kevin hacía que pareciera divertido. Habían vuelto a tener contacto hacía 5 años. Kevin me había explicado que era difícil cortar del todo, que arrastraban décadas de historia compartida, que estaba lidiando con ello. Yo lo había aceptado, a regañadientes. Me acerqué y le di la vuelta al teléfono. Sé que no debía hacerlo, pero creo que una parte de mí ya lo sabía. La gente ya está haciendo chistes con que la chica del blog se ha casado con su acosador. El brunch de exalumnos de mañana va a estar interesante. Volví a dejar el teléfono. Kevin, no es nada, no es nada. Dime qué estás pensando. Se volvió de hielo. Esa es la palabra exacta. No enfadado, no cruel, frío, con esa frialdad de quien se atrinchera en su propio mundo y echa la llave. Respuestas cortas. Evitando mirarme, dijo que estaba cansado, que debíamos dormir. Me quedé tumbada a su lado en la oscuridad, pensando en Matilda y su "esa es la estrategia". Pensé en la doctora Park preguntándome qué significaba confiar en alguien. Pensé en el cubículo del baño. Pensé en mi versión de 16 años, que se había creído lo que otro decía sobre su valor y lo había arrastrado durante 2 décadas como si fuera una enfermedad crónica. No pegué ojo. Al amanecer, él ya estaba vestido y sentado en su silla junto a la ventana, mirando la ciudad. Tenía el rostro igual de cerrado, y entendí con el cuerpo, antes de que me llegara a la cabeza, lo que iba a pasar. Empaca tus cosas y vete a tu apartamento, dijo. Kevin, cometí un error. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No me miraba, no daba explicaciones. Se limitó a repetir, cometí un error, un par de veces más cuando insistí, con la monotonía paciente de quien ha tomado una decisión y no piensa dar un paso atrás. Empaqué. No me temblaron las manos. Eso me dio pavor. La falta de temblor. Ver cómo mi cuerpo se había anticipado a la situación y había procesado el golpe convirtiéndolo en algo silencioso. Estaba tranquila, con esa calma que te entra cuando ya ha pasado lo peor y tu sistema nervioso solo se ocupa de la logística. Conduje de vuelta a mi apartamento, el que había conservado, el de los ahorros de emergencia y los 2 cerrojos. Me senté en el suelo con el abrigo puesto y me quedé con la mente en blanco durante un buen rato. Luego preparé café. Luego llamé al teléfono de urgencias de la doctora Park y le dejé un mensaje. Me ha mandado a casa esta mañana. Estoy bien, solo quería que lo supiera. Luego llamé a Matilda. No me soltó un "te lo dije". Fue el gesto más tierno que ha tenido conmigo en la vida. Solo dijo, voy para allá. Dije, todavía no. Necesito unas horas a solas. De acuerdo, respondió. Me quedo con el teléfono pegado a la mano. Me senté con mi café e intenté descifrar qué sentía. Y no era pena exactamente. Era algo más frío. Una especie de claridad entumecida y milimétrica. Había sido prudente. Había hecho el trabajo de introspección. Había consultado a profesionales, leído todo lo que se podía leer y tomado cada precaución imaginable antes de decidir confiar en alguien que me había destrozado el pasado. Y aún así, me había equivocado, o eso creía. Llamaron a la puerta a las 7:32 de la mañana siguiente. No había dormido nada. Iba por la segunda cafetera y seguía con la ropa del día anterior cuando oí los golpes. Estuve a punto de no abrir. Luego pensé que sería Matilda y fui a la puerta. No era ella. El hombre que estaba allí llevaba un traje gris marengo y una cartera de cuero. Tendría unos 60 años, el pelo canoso muy corto, y esa planta impecable que delata una vida entera en los tribunales. ¿Señorita Kowalski?, preguntó. Sí, me llamo Robert Heller. Soy el abogado de Kevin Marsh. Pronunció el nombre con esa neutralidad procesal de los abogados, como si fuera el número de un expediente. Quiero dejarle claro desde el primer momento que mi presencia aquí no tiene nada que ver con un proceso de divorcio. Lo miré fijamente. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Entró. Se sentó a la mesa de la cocina con su cartera delante y me explicó, con el tono pausado de quien se ha aprendido el discurso al dedillo, lo siguiente. Kevin había firmado varios documentos legales antes de la boda. Una renuncia total a cualquier derecho financiero que pudiera corresponderle por el matrimonio. 0 obligaciones. El apartamento era mío por completo. El coche. Todo lo que yo había aportado. Todo lo que acumulara en el futuro. Todo. Yo no le debía nada y él no reclamaría jamás. Además, había creado un fondo de becas, dotado con $200,000 a mi nombre, destinado a víctimas de acoso escolar que quisieran estudiar trabajo social, educación o psicología educativa. Quería asegurarse, añadió Robert Heller, de que nadie pudiera decir que usted se había casado con él por dinero. Quería que su reputación fuera intachable. Me senté frente a él sin ser capaz de articular palabra durante un buen rato. También hay una carta, dijo. Dejó el sobre sellado sobre la mesa. Maggie, con la letra de Kevin. Acompañé a Heller a la puerta. Le di las gracias. Me quedé en la cocina contemplando el sobre y preparé un café que ni probé. Miré el reloj. 11 minutos.
Y entonces lo abrí. La carta tenía 4 páginas escritas a mano, con esa caligrafía que se vuelve más grande e irregular cuando escribes deprisa por miedo a detenerte y no ser capaz de continuar. Te voy a contar lo que ponía, pero te lo voy a contar tal como yo lo asimilé, a plazos, porque así tuve que leerlo. Tuve que dejarlo sobre la mesa 2 veces. La primera línea decía: Maggie, te mandé lejos para que Travis no pudiera decir que me habías obligado a hacerlo. Leí esa frase 4 veces seguidas. Luego continué. Kevin sabía lo del brunch de exalumnos desde antes de la boda. Travis lo había mencionado semanas atrás, como si fuera una broma. La gente va a hablar, tío. Se va a armar un buen revuelo. Kevin no le había dado importancia. Pero cuando llegó el mensaje de texto la noche de la boda, algo se rompió en su interior. No contra mí, sino debido a un pánico absoluto y catastrófico. Tenía miedo de que si se presentaba en ese almuerzo, si entraba allí como mi esposo, habiendo hecho las paces en privado sin que la mayoría de los presentes lo supieran, la gente dijera que yo lo había chantajeado, que había utilizado mi relevancia, mi blog y mi público para arrancar la sumisión pública de mi antiguo acosador, que casarse con él era el broche de oro de una venganza calculada. Le aterrorizaba, sobre todo, que eso me salpicara a mí, que retorcieran lo que habíamos construido y lo tacharan de manipulación por mi parte. Si entro allí como tu marido, escribió, la historia que van a contar es que jugaste a largo plazo, que escribiste el blog, me buscaste en el supermercado y montaste una campaña. Nada de eso es verdad, pero Travis lo aireará y habrá gente que se lo crea. Necesitaba entrar allí sin ti. Necesitaba hacer lo que estoy a punto de hacer sin que pudieras decir que estabas delante. Necesitaba que constara legalmente que te había echado de casa, que no tenías ni idea, que actué por mi cuenta. Sé que lo que te hice esta mañana pareció la peor de las traiciones. Sé que se sintió como si volviera a ser el de antes. Lo siento en el alma. No encontré otra salida. La carta pasaba a describir lo que estaba haciendo en ese mismo instante. El brunch de exalumnos se celebraba en un restaurante llamado The Alderton, a 10 manzanas del hotel. 43 personas en la lista. Gente que había ido al instituto con nosotros, gente que había estado allí, gente que se había reído, gente que había alimentado las habladurías y las había hecho rodar durante 2 décadas. Personas que me conocían como la mujer del blog, la que había montado su carrera a base de ser la víctima de Kevin Marsh. Kevin le había pedido a la organizadora, una tal Sheila Granger, que había sido presidenta del consejo de estudiantes y seguía encargándose de estas reuniones, si le permitía decir unas palabras. Llevaba un texto escrito, 4 páginas que Robert Heller había notariado la semana anterior. Una confesión detallada, nada de evasivas vagas, nada del discurso edulcorado de relaciones públicas de quien intenta maquillar una historia. Nombres, fechas, episodios concretos, sus propios motivos, explicados con toda la lucidez de la que era capaz. La frase que me había soltado en el aula, citada textualmente, y la estaba leyendo en voz alta. En ese preciso momento, delante de 43 personas, la carta terminaba así: no sé lo que me va a costar esto, y la verdad es que ya me da igual. Hay cosas que simplemente son verdad, y hay que decirlas en voz alta, en público, y tiene que hacerlo la persona que las provocó. No sé si con esto basta. Es lo que tengo. Búscame cuando estés lista. O no lo hagas. La decisión es tuya. Dejé las hojas sobre la mesa. Me quedé allí sentada durante una eternidad. Luego llamé a Matilda. Lo cogió al primer tono. ¿Qué ha pasado?, preguntó alarmada. Se lo conté. No todo. El relato completo nos llevó días. Una sesión larguísima con la doctora Park y, con el tiempo, una conversación con Kevin que duró 4 horas y nos dejó exhaustos, pero con un cansancio limpio. Pero le conté lo suficiente. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Te echó para protegerte, dijo al fin. Sí. Otro silencio. Sigo pensando que es un imbécil, añadió ella, por no habértelo explicado antes. Pensó que intentaría pararle los pies. ¿Lo habrías hecho? Me paré a pensarlo. Probablemente, admití. Entonces no se equivocaba, concluyó ella, y noté cómo cambiaba de parecer en tiempo real. Ese tono de voz que pone a alguien cuando desmonta un prejuicio que defendía con uñas y dientes. Muy bien, ¿qué quieres hacer ahora? Lo que quería hacer era quedarme sentada en el suelo un poco más. Quería dejar que el sentimiento encontrara su sitio, porque era un sentimiento enrevesado. Sentía enfado por haberme visto de patitas en la calle sin explicaciones, algo parecido al perdón pero que no terminaba de serlo, una pena extraña por la noche que habíamos echado a perder y, en el fondo de todo, algo que no me esperaba. Orgullo, no por mí, por él, por la valentía que demostraba ese acto tan costoso, tan desprovisto de romanticismo, elegido en un restaurante ante 43 testigos y sin ningún tipo de beneficio social. Fui enterándome de lo que había pasado en The Alderton poco a poco, encajando las piezas. Me lo contó Marco, el amigo de Kevin, el del brindis, el único en quien yo confiaba. Me llamó por la valentía que demostraba ese acto tan costoso, tan desprovisto de romanticismo, elegido en un restaurante ante 43 testigos y sin ningún tipo de beneficio social. Fui enterándome de lo que había pasado en The Alderton poco a poco, encajando las piezas. Me lo contó Marco, el amigo de Kevin, el del brindis,
el único en quien yo confiaba. Me llamó esa misma tarde. Había estado allí. Me confesó que estuvo a punto de no ir. No sabía que Kevin tramaba nada. Nadie le había avisado y se había presentado en el almuerzo esperando una charla insulsa y unos huevos resecos. Lo leyó entero, me dijo Marco, sin prisas, sin disculparse por la extensión, palabra por palabra. Kevin había empezado diciendo que le debía una explicación a los presentes, no una actuación, que iba a decir cosas incómodas y que no pensaba maquillarlas. Clavó los ojos en Travis Hollis. Marco me aseguró que miró fijamente a Travis todo el tiempo, con una firmeza que obligó a Travis a no levantar la vista del mantel, y leyó el documento de un tirón. El texto, según Marco, era exhaustivo hasta rozar lo clínico. Kevin detalló el episodio de la cafetería, las fechas aproximadas y el número de testigos. Describió su propia psicología de entonces, no para justificarse, sino para explicar el engranaje. Habló de su padre. Leyó las palabras exactas que me había espetado en el aula, despacio, sin dramatizar, dejando que cayeran con todo su peso en la sala. Marco me contó que la estancia se quedó en un silencio sepulcral durante las 2 primeras páginas. Luego, una mujer llamada Donna, a la que yo apenas recordaba, una de las que se habían reído en su día, empezó a llorar por lo bajo. No un llanto exagerado, sino esas lágrimas contenidas que brotan cuando una verdad desnuda te toca una fibra íntima. Otro hombre se levantó y se marchó. Travis se quedó cruzado de brazos, tensando la mandíbula como quien mastica un trago amargo que le han encasquetado sin pedirlo. Cuando Kevin terminó, juntó las hojas, miró al frente y dijo: «He hecho esto porque era de justicia, no porque nadie me lo haya pedido. Maggie no tiene ni idea de que estoy aquí. Está en su apartamento, probablemente preguntándose qué demonios ha pasado. La eché anoche porque no quería que nadie pudiera decir que esto lo había organizado ella. Ella no ha tenido nada que ver. He sido yo». Hizo una pausa. «No espero nada de los que están en esta sala», añadió. «No vengo a pedir que me perdonen ni que me entiendan. Solo necesitaba que constara, delante de la gente que estuvo allí». Y acto seguido, le preguntó a la organizadora si quedaba café, porque tenía las manos frías. Marco me dijo que ese fue el momento en que la sala se desarmó por completo, por la naturalidad del gesto. Ver a Kevin, que acababa de dinamitar su reputación social ante 4 décadas de historia compartida, pidiendo un café porque tenía las manos frías. Hubo quien soltó una carcajada, sin malicia. Donna seguía llorando. «Lo conozco desde hace 30 años», me confesó Marco, y creo que jamás lo había visto ser valiente de verdad. No así. Yo no supe qué decir. «¿Estás bien?», preguntó él. «Todavía no lo sé», admití. Sheila Granger, la organizadora, me llamó a los 3 días. Consiguió mi número a través de Marco, pidiéndole permiso primero. Quería decirme 2 cosas. La primera, que se acordaba perfectamente de lo de la cafetería, que estaba en una de las mesas de al lado y que se había reído con el resto porque tenía 16 años y la supervivencia social era lo único que le importaba. Me dijo: «He pensado en aquello más veces de las que imaginas». Lo soltó con franqueza, sin esperar que yo le quitara la culpa de encima. La segunda, que había archivado la declaración con el consentimiento de Kevin. Llevaba un boletín de exalumnos y quería saber si podía publicar la íntegra en el próximo número, acompañada de unas líneas mías si me apetecía escribirlas. Llamé a la doctora Park antes de decidirme. «¿Tú qué quieres, Maggie?», me preguntó Rennie. «Quiero que la gente sepa la verdad», dije. «Solo eso». «¿Seguro que solo eso?». Me detuve a pensarlo bien. «Quiero que quede por escrito», corregí. «En un lugar permanente. Quiero que conste». «Entonces ya tienes la respuesta». Escribí 4 párrafos. No me mostré ni agradecida ni magnánima. Me limité a constatar la realidad, que aquello había pasado, que había sido real, que Kevin había dicho la verdad sin que nadie lo obligara, y que la verdad tiene un valor inmenso, incluso cuando llega tarde. El boletín llegó a unos 300 exalumnos. La declaración y mi respuesta se difundieron por la red. Las visitas a mi blog se dispararon durante 2 semanas. Me llegaron correos de desconocidos que habían tenido sus propios Kevin Marsh, sus propios cubículos de baño. Respondí a todos los que pude. Kevin y yo volvimos a hablar en persona 12 días después de la boda. Vino a mi apartamento. Se sentó frente a mí en mi cocina, en la misma mesa donde se había sentado Robert Heller, donde el sobre había esperado 11 minutos, y traía la cara de quien ha pasado por un calvario. «Debí habértelo dicho», admitió. «Antes, sí. Tenía miedo de que me detuvieras». «Lo habría hecho», dije. «Probablemente. O al menos lo habría intentado». Se quedó callado. «¿Valió la pena?», preguntó. Se tomó mucho tiempo para responder. El suficiente para que me quedara claro que no iba a recurrir a una respuesta fácil. «No lo sé todavía», dijo con sinceridad. «Pregúntamelo dentro de un año». Le pregunté qué le había dicho Travis después de aquello. Kevin bajó la vista hacia la mesa. «En el restaurante, nada. Me dejó un mensaje de voz más tarde. No se lo he devuelto». Asentí. Nos quedamos en silencio un rato. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que comparten 2 personas que han sobrevivido a una tormenta y están evaluando los daños. «Sigo enfadada»,
le advertí. Por lo de la mañana, por cómo lo gestionaste. Lo sé. Si me hubieras hecho partícipe del plan, habría estado a tu lado. En lugar de eso, me pasé 6 horas sentada en este suelo con el abrigo puesto sin saber si el hombre con el que me había casado existía de verdad. Lo sé, dijo. Lo siento muchísimo. No necesito que me pidas perdón, le corté. Lo que necesito es que no vuelva a repetirse. Ni una sola decisión unilateral. Ni una sola vez en la que me dejes al margen. Daba igual de que intentaras protegerme. Ya no tengo 16 años, Kevin. Puedo soportar la realidad. Me miró a los ojos con total firmeza. Sí, asintió. Vaya si puedes.